El café caliente se derramó sobre el costoso abrigo de Elvira de la Vega, una mujer millonaria cuyo corazón llevaba 20 años congelado por el luto. Frente a ella, temblando de pánico, estaba Sofía Reyes, una humilde camarera cuya única posesión de valor colgaba ahora a la vista de todos. Al inclinarse para disculparse, un delicado collar con un dije en forma de estrella de zafiro se deslizó fuera de su uniforme. El aire abandonó los pulmones de Elvira. Esa joya no era una simple pieza, era el alma de un recuerdo enterrado, el último regalo que ella misma diseñó para su nieta, a quien creía muerta en un trágico accidente junto a su hija. Verlo en el cuello de una extraña era una imposibilidad que sacudió los cimientos de su dolor. ¿Qué harías si descubrieras que el luto que ha consumido tu vida durante 2 décadas fue construido sobre la más cruel de las mentiras? Antes de revelarte cómo un simple collar de estrella de zafiro está a punto de destruir un imperio de engaños y reunir a 2 almas separadas por la codicia, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias, toca el botón de me gusta y suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de ver cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. Esta es la prueba de que el pasado nunca, jamás, permanece enterrado para siempre, cuando el amor verdadero es el que busca la verdad. Una tormenta de emociones se desató en el alma de Elvira. La esperanza, una llama que creía extinta, luchaba por abrirse paso entre 20 años de un dolor petrificado. ¿Era una broma cruel del universo o la señal que había esperado sin saberlo? Mientras tanto, desde la sombra, observando la escena con ojos de halcón, estaba Ricardo Montenegro, su yerno y el arquitecto de su sufrimiento. Para él, Sofía no era una coincidencia, sino una amenaza existencial, un fantasma viviente que podía arrebatarle el imperio que había construido sobre los cimientos de una tumba vacía. Su sonrisa calculada se desvaneció, reemplazada por el frío pánico de saber que su mentira más oscura acababa de encontrar un rostro y un nombre. Con el corazón latiendo a un ritmo que no había sentido en 20 años, Elvira tomó una decisión que lo cambiaría todo. No podía permitirse ser una tonta ingenua, pero tampoco podía ignorar el grito desesperado de su alma. Esa misma tarde contactó a Lorenzo Bianchi, un investigador privado legendario, conocido por desenterrar verdades que otros daban por muertas. Quiero que sepa todo sobre esa chica, hasta el más mínimo detalle de su existencia, le ordenó con una voz firme pero temblorosa. Luego llamó a Sofía. Le ofreció un puesto como su asistente personal en la mansión, enmascarando su verdadera intención bajo una generosa oferta de compensación, una excusa para tenerla cerca y desentrañar el misterio que la consumía. La llegada de Sofía a la mansión de la Vega fue como ver una flor silvestre brotar en un jardín de mármol. La joven caminaba por los pasillos opulentos con una mezcla de asombro y timidez, sintiéndose fuera de lugar bajo el peso del lujo y los retratos de ancestros que la observaban desde las paredes. Ricardo la recibió con una sonrisa tan falsa como el brillo de sus ojos, viendo en ella no a una empleada, sino a la personificación de su ruina. «Bienvenida a nuestro hogar», dijo, con un tono que pretendía ser cálido, pero que ocultaba un veneno helado. Mientras tanto, Elvira la observaba desde la distancia. Cada gesto, cada palabra de Sofía era un eco del pasado, un doloroso y esperanzador recordatorio de su hija Laura. Los días se convirtieron en semanas, y la desconfianza inicial de Elvira comenzó a derretirse como la nieve en primavera. Encontraba en la bondad innata de Sofía un bálsamo para su alma herida. Compartían tazas de té mientras Elvira le contaba historias de su juventud, y en la risa de Sofía escuchaba una melodía que creía perdida para siempre.
Pero Ricardo no se quedaría de brazos cruzados. Sutilmente dejaba caer comentarios venenosos, insinuando que Sofía era una oportunista. «Ten cuidado, Elvira. La gente humilde puede ser muy astuta cuando huele el dinero», le susurró una noche, mientras accidentalmente dejaba sobre el escritorio de Elvira un falso reporte crediticio que mostraba a Sofía ahogada en deudas ficticias, pintándola como una cazafortunas desesperada. A pesar de las maquinaciones de Ricardo, el corazón de Elvira se negaba a creer en la maldad de Sofía. El instinto de una abuela era más fuerte que cualquier documento falsificado. Mientras tanto, en las sombras, Lorenzo Bianchi avanzaba. Una llamada telefónica lo cambió todo. «Señora de la Vega», dijo con voz grave, «he encontrado algo. El orfanato donde creció la señorita Reyes fue fundado con una donación anónima muy generosa justo el día después del supuesto accidente de su hija. Y el rastro del dinero apunta directamente a una de las cuentas offshore de Ricardo Montenegro». El silencio al otro lado de la línea fue atronador. La esperanza ya no era un susurro, era un trueno a punto de estallar. La revelación de Lorenzo fue una bomba de tiempo que explotó en el corazón de Elvira, pero Ricardo, sintiendo que el cerco se cerraba, decidió que la sutileza ya no era una opción. Debía actuar con una crueldad definitiva para sembrar la duda final y expulsar a Sofía de sus vidas para siempre. Esa noche, mientras la mansión dormía bajo un velo de silencio, se deslizó en la modesta habitación de la joven. En sus manos llevaba un broche de rubíes que había pertenecido a su difunta esposa, Laura. Con una frialdad que helaría el alma, lo escondió en el fondo de un cajón de Sofía, entre sus pocas y humildes pertenencias. Para él era un movimiento de ajedrez perfecto, usar el recuerdo de su hija para destruir a la nieta que había abandonado. A la mañana siguiente, el caos orquestado por Ricardo se desató con una precisión teatral. Geneviève, la leal y estricta ama de llaves, irrumpió en el desayuno con el rostro pálido, sosteniendo el broche de rubíes en un pañuelo de seda. «Señora de la Vega, lo encontré en la habitación de la señorita Reyes», anunció con una voz cargada de acusación. Sofía, que servía el café, se quedó paralizada, el color desapareciendo de su rostro mientras las miradas se clavaban en ella. «¡Yo no lo hice, se lo juro!», exclamó con lágrimas brotando de sus ojos, su voz rota por la incredulidad y el pánico. Ricardo, con una expresión de profunda decepción, se acercó a Elvira y susurró: «Te lo advertí, es una ladrona, una víbora que solo busca tu fortuna». Elvira sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró el rostro aterrorizado de Sofía y luego la fría suficiencia en los ojos de Ricardo. Su instinto le gritaba que algo estaba terriblemente mal, pero la evidencia era condenatoria. Justo cuando la duda amenazaba con envenenar su corazón, su teléfono vibró. Era Lorenzo Bianchi. «Señora, tiene que escuchar esto», dijo el investigador con una urgencia que cortaba el aire. «Encontré a una de las cuidadoras del orfanato, una anciana llamada Marta. Ella recuerda perfectamente al hombre que dejó a la bebé hace 20 años. Lo describe como un caballero elegante, con ojos fríos y un tic nervioso. No paraba de jugar con un encendedor de oro macizo grabado con las iniciales RM. El mundo de Elvira se detuvo. Las iniciales RM. Ricardo Montenegro. El encendedor de oro, un regalo de su propio padre que Ricardo nunca dejaba. De repente, todo encajó con una claridad brutal y dolorosa. La donación anónima, las deudas falsas, y ahora el broche plantado. No era una coincidencia, era el patrón de un monstruo. Colgó el teléfono, su mirada transformándose de la duda a una furia glacial. Ignorando a Ricardo, caminó directamente hacia Sofía, que sollozaba en un rincón. En lugar de despedirla, la tomó suavemente por los hombros, la miró a los ojos y con una voz que resonó con una nueva y feroz convicción, declaró para que todos la oyeran:
Sé que eres inocente. A partir de este momento no te separarás de mi lado. La declaración de Elvira resonó en el salón como un veredicto, dejando a Ricardo petrificado en una mezcla de incredulidad y furia contenida. El juego había cambiado de forma irreversible. Esa misma noche, en la biblioteca, lejos de oídos indiscretos, Elvira le reveló a Sofía toda la verdad que había descubierto. Le habló del investigador, de la donación al orfanato y finalmente del encendedor de oro con las iniciales RM. Sofía escuchaba con los ojos inundados en lágrimas, comprendiendo por fin que la conexión que sentía no era una fantasía, sino el eco de un lazo de sangre robado. Ya no era una empleada asustada, sino una aliada. Juntas sellaron un pacto silencioso. Harían que Ricardo pagara por cada segundo de sus 20 años de mentiras. Mientras la mansión se convertía en un campo de batalla silencioso, Lorenzo Bianchi se movía como un fantasma por los rincones olvidados de la ciudad, siguiendo el rastro del doctor Armando Cifuentes, el médico que había firmado el certificado de defunción. Lo encontró viviendo una vida de lujos, pagada con dinero sucio. Con una presión calculada y la amenaza de un escándalo que destruiría su carrera, Lorenzo le arrancó el nombre de la enfermera que había participado en el engaño. La encontró en un modesto asilo consumida por la culpa. Al principio, la anciana se negó a hablar, pero al ver una foto de Sofía, su fachada se derrumbó en un sollozo. Su confesión, grabada en secreto, fue devastadora. Detalló cómo Ricardo le pagó para que se llevara a la bebé y la abandonara, amenazándola si alguna vez hablaba. Con la prueba definitiva en sus manos, la confesión grabada, Elvira se transformó de una matriarca en luto a una estratega implacable. Anunció la celebración de una cena de gala para la junta directiva de las empresas de La Vega, un evento anual que Ricardo siempre usaba para exhibir su poder. Pero esta vez sería su escenario de humillación. Junto a Sofía, que ahora participaba activamente en cada decisión, planeó cada detalle. Contrataron a un equipo técnico para instalar una pantalla gigante en el salón principal, bajo el pretexto de presentar los logros de la compañía. Ricardo, ciego de arrogancia y convencido de que Elvira solo estaba poniendo a prueba a la ladrona, no sospechó nada. Veía la gala como su victoria final, sin saber que caminaba directo hacia su propia ejecución pública. La noche de la gala llegó, vistiendo la mansión con un esplendor hipócrita. Los hombres y mujeres más poderosos de la ciudad desfilaban por el gran salón, bebiendo champán y elogiando a Ricardo, el anfitrión perfecto. Él se movía entre ellos con una sonrisa triunfante, sintiéndose invencible. A su lado, Elvira mantenía una compostura de acero, su mirada fría como el diamante que adornaba su cuello, y un poco detrás de ella, Sofía, vestida con una elegancia sencilla pero radiante, observaba al hombre que le había robado su vida. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica, una calma antinatural que precede a la tormenta más violenta. Todo estaba en su lugar. La trampa estaba lista, y el destino, después de 20 largos años de espera, finalmente estaba a punto de cobrar su deuda. Con una copa de champán en la mano, Ricardo se paró frente a sus invitados, su voz resonando con una falsa modestia. El legado de la familia de La Vega se basa en la confianza, en el honor y sobre todo en la verdad, proclamó, mirando directamente a Elvira con una sonrisa condescendiente. Cada palabra era una daga en el corazón de la anciana, quien lo observaba con una calma gélida que ocultaba un volcán a punto de estallar. A su lado, Sofía temblaba, no de miedo, sino de la adrenalina que precedía a la justicia. Elvira le dio un apretón de manos casi imperceptible y luego asintió sutilmente hacia el técnico de sonido, escondido en un rincón. La hora había llegado. El telón de la farsa de Ricardo Montenegro
estaba a punto de caer estrepitosamente. Justo cuando los aplausos llenaban el salón, las luces principales se atenuaron y la gigantesca pantalla detrás de Ricardo cobró vida. En lugar de gráficos corporativos, apareció el rostro arrugado y lleno de lágrimas de una anciana. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. La voz frágil pero clara de la enfermera jubilada llenó cada rincón. «Hace 20 años, un hombre me pagó para que mintiera», comenzó, su confesión grabada resonando como un eco del pasado. El rostro de Ricardo se transformó en una máscara de pánico puro. El color abandonó sus mejillas y la copa de champán se le resbaló de los dedos, estrellándose contra el suelo de mármol. Todos los ojos se apartaron de él para clavarse en la pantalla, donde la verdad más oscura estaba a punto de ser revelada. La grabación continuó, cada palabra un clavo en el ataúd de Ricardo. La enfermera describió con lujo de detalles cómo un joven y ambicioso Ricardo Montenegro le entregó a una bebé recién nacida y una maleta llena de dinero. Relató cómo la amenazó para que firmara un certificado de defunción falso y abandonara a la niña en un orfanato anónimo. La cámara se centró en una vieja fotografía que la enfermera sostenía. Un Ricardo más joven, inconfundible. Un murmullo de horror y repulsión recorrió a la multitud. «Es una mentira, una calumnia», gritó él desesperado, pero su voz se perdió en la evidencia irrefutable de su monstruosidad. Tropezó hacia atrás, acorralado por las miradas de desprecio de aquellos que minutos antes lo aclamaban. Su imperio se desmoronaba en tiempo real. Cuando la pantalla se apagó, Elvira se puso de pie, su figura irradiando una fuerza que nadie le había visto en 2 décadas. Su voz, aunque temblorosa por la emoción, fue un trueno. «Esa niña a la que abandonó para robar mi fortuna es mi nieta y está aquí a mi lado». Se giró y abrazó a Sofía, presentándola al mundo no como una empleada, sino como Ana Sofía de la Vega, la heredera legítima. Luego, con un dedo acusador, señaló al hombre deshecho. «Y ese monstruo es el asesino de mi hija». En ese preciso instante, las puertas del salón se abrieron y la policía, liderada por Lorenzo Bianchi, entró con paso firme. Ricardo intentó huir como la rata cobarde que era, pero fue detenido. En medio del caos, abuela y nieta se abrazaron, llorando juntas por fin, su dolor transformado en la más dulce y catártica de las victorias. El sonido metálico de las esposas, cerrándose en las muñecas de Ricardo Montenegro, fue el punto final de 20 años de engaños. Las cámaras de los periodistas estallaban en flashes, capturando la caída del titán, su rostro desfigurado por el pánico y la humillación. Los murmullos de los invitados se convirtieron en un rugido de condena mientras era escoltado fuera de su propio palacio, un rey destronado en su noche de supuesta gloria. En medio del caos, Elvira y Ana Sofía se aferraban la una a la otra, unidas no solo por la sangre, sino por el alivio devastador de la justicia. Las lágrimas que corrían por sus mejillas ya no eran de dolor, sino de una liberación catártica que lavaba 2 décadas de sufrimiento, marcando el primer día del resto de sus vidas. El juicio fue un espectáculo mediático que paralizó al país, desenterrando cada detalle sórdido de la codicia de Ricardo. Con la confesión de la enfermera y la evidencia forense presentada por Lorenzo, el veredicto fue rápido e implacable: cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras Ricardo se pudría en una celda, la mansión de la Vega experimentaba una resurrección. Las pesadas cortinas que habían bloqueado el sol durante años fueron abiertas de par en par, inundando los salones de luz. La risa de Ana Sofía se convirtió en la nueva banda sonora del hogar, mientras pasaba horas con Elvira, mirando viejos álbumes de fotos de su madre, Laura, reconstruyendo su identidad pieza por pieza, sanando juntas el abismo que la maldad había creado entre ellas.
Lejos de dejarse consumir por el lujo, Ana Sofía demostró que llevaba en la sangre la fortaleza de su abuela y la compasión de su madre. Asumió la presidencia de Empresas de la Vega, no como una heredera caprichosa, sino como una visionaria. Su primer acto fue crear la Fundación Laura de la Vega, una organización dedicada a dar hogar, educación y oportunidades a niños huérfanos. Invirtió millones en construir centros de acogida que eran verdaderos hogares, no frías instituciones. Elvira, rejuvenecida y llena de un nuevo propósito, se convirtió en su principal consejera, observando con un orgullo infinito cómo su nieta transformaba un legado manchado por la traición en un faro de esperanza y generosidad para miles de niños. 5 años después, el jardín de la mansión, antes un lugar de silenciosa melancolía, era un paraíso de vida y alegría. Ana Sofía, ahora casada con un hombre de corazón noble, a quien conoció a través de su trabajo en la fundación, mecía suavemente a su pequeño hijo. A su lado, Elvira, con el cabello completamente blanco pero con una luz en los ojos que desafiaba su edad, sostenía la manita del bebé, su bisnieto. El ciclo de dolor se había roto para siempre. Habían construido una nueva familia sobre las cenizas del pasado, demostrando que aunque la noche sea oscura y larga, el amor verdadero siempre encuentra la manera de traer un nuevo amanecer, más brillante y hermoso que cualquier otro. La historia de Elvira y Ana Sofía es la prueba definitiva de que un lazo de sangre tejido con amor verdadero es un hilo de oro que ni la maldad ni el tiempo pueden romper. Su viaje, que comenzó con el amargo sabor de un café derramado, se convirtió en la dulce victoria de la verdad sobre la mentira. Por 20 años, una mansión fue una tumba de recuerdos y un corazón latió en la soledad de un orfanato. Pero el destino, paciente y certero, movió sus piezas hasta que una simple estrella de zafiro iluminó la oscuridad. Ellas nos demostraron que la familia no es solo un apellido, sino un refugio del alma que, una vez encontrado, tiene el poder de sanar las heridas más profundas y transformar el luto en un legado de esperanza. Lo que vivieron nos enseña una lección invaluable. Nunca debemos subestimar el poder de la intuición ni la fuerza de un corazón que se niega a rendirse. Su saga es un faro para todos aquellos que han sentido que la justicia es inalcanzable o que la felicidad les fue arrebatada. Nos recuerda que, aunque los villanos como Ricardo Montenegro puedan construir imperios sobre cimientos de engaño, la verdad siempre encuentra una grieta por donde filtrarse y derribarlo todo. Esta no es solo la historia de una abuela y su nieta, es un himno a las segundas oportunidades, a la resiliencia del espíritu humano y a la certeza de que, al final, la luz siempre encuentra la manera de vencer a la más densa de las sombras. La jornada de ellas prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, comparte este video para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Deja tu me gusta para mostrarnos que tú también celebraste su victoria y únete a nuestra comunidad de apasionados por historias donde la justicia y el corazón siempre encuentran el camino a casa. Juntos, vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear, demostrando que nunca es tarde para ser feliz.